Trabajos finales, Taller de Investigación 2, Instituto Tecnológico de Chihuahua, diciembre 2020. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Luis Armando Acosta Cisneros y José Antonio Burrola Salcido. Nuestro tema es desarrollo de un prototipo de recubrimiento para la prevención de la degradación prematura en elementos de una bomba pistón. Para empezar, debemos saber qué es una bomba pistón. Una bomba pistón es una máquina muy utilizada ya que se puede usar en varios servicios. El único que es mayor que ella es los motores eléctricos que son más utilizados por la gente. La función de la bomba es convertir la energía mecánica a energía cinética, generando presión y velocidad al fluido. El funcionamiento de una bomba de pistón se ve por sus cilindros o un cilindro que debe ser axial y grande para que aspire el líquido y luego lo expulse al ser desplazado por el pistón por un plato inclinado o variable para que salga con presión. Alcanza niveles muy altos y la presión puede ser controlada sin variar el nivel de flujo por lo que puede ser enviado a distancias mayores que las bombas tradicionales. Esto permite optimizar el flujo. Entre más pistones genera mayor potencia, por lo cual podemos obtener un cabezal de bombeo controlable y un nivel de eficiencia excelente. Son usados en aplicaciones industriales, como ya he mencionado, pero más específicos son para moldeo por inyección, fundición a presión y aplicaciones hidráulicas generales. Debido a su corto tiempo de respuesta y por su eficiencia volumétrica, que es aproximadamente del 95 o el 98%, ha hecho que sea la primera opción para fabricantes de máquinas que requieren altas necesidades de control de flujo y presión, tales en equipos de prueba de construcción y en la industria minería. Debido a ciertas bombas de pistón pueden trabajar a presiones superiores a 2000 libras por pulgada cuadrada. Las bombas de pistón tienen un índice continuo de descarga. Los cambios de presión y el índice de descarga tienen un efecto mínimo en el desempeño de las bombas de pistón. Estas también pueden maniobrar con fluidos viscosos que tengan altos volúmenes de gas o sólidos. Sin embargo, los desgastes que se pueden llegar a generar son superiores a los sufridos por otros tipos de bombas. Las máquinas son sumamente sensibles a cualquier suciedad y contaminación del líquido transportado, por lo cual debe mantenerse limpia para un mejor funcionamiento. Y aquí vamos a hablar de las diferentes partes de una bomba para que nos quede más claro cómo funciona. Para empezar, va a tener un bloque cilíndrico, que es un elemento de una sola pieza, obtenida por fusión, en el interior del cual se alojan los cilindros. El número de cilindros de un bloque puede variar de 2 hasta 8. Luego sigue el pistón. Es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento del motor. También es conocido como émbolo. Es un elemento que mueve de forma alternativa dentro de un cilindro para interactuar con un fluido. La zapata. Su función principal es disminuir la velocidad de movimiento o para detenerlo. La flecha es un elemento rotatorio, por lo general de sección transversal, circular, que se emplea para transmitir potencia en movimiento. Constituye el eje de rotación o oscilación de elementos como engranes, poleas, manivelas, volantes de inercia, catalinas y elementos similares que controlan la geometría de su movimiento. Drenaje de carcasa es una herramienta que sirve para hacer salir el exceso de fluidos que se acumule dentro de la bomba. Resorte de tracción es un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a la que es sometida. Normalmente se fabrica de materiales de acero, como acero al carbón, acero inoxidable, acero al cromo, silicio. Dentro de las principales componentes que sufren un desgaste considerable son la placa de inclinación o plato zapata, el bloque cilíndrico o barriete, el pistón y el plato oscilante o plato basculante. Los desgastes más comunes en estos son por adhesión, fricción, abrasivo o corrosión. La vida útil aproximada de una bomba depende de dos factores: la velocidad y la presión de operación. Mientras mayor sea la velocidad de operación, menor será la vida útil de la bomba. Y también mientras mayor sea la presión a la que trabaja, menor será su tiempo de vida útil, como ya habíamos mencionado. También depende del uso que le dé el usuario, además de diversos factores, como si se usa en un sistema de filtración adecuado, qué tan limpio está el líquido desplazado, qué tan grande es la carga aplicada, si la temperatura del líquido es muy alta o muy baja.
etc. Además del desgaste general que puede sufrir la bomba de pistón, también hay que protegerlo de las principales averías que éstas sufren, siendo estas principalmente gripados. El gripamiento de la bomba es una forma coloquial de denotar que una pieza o componente se ha bloqueado, es decir, que no tiene su desplazamiento libre a través de su guía. Este tipo, este tipo de falla es de gran interés, ya que según informes de White House Products Ltd., empresa especializada en elementos hidráulicos, las bombas de pistón sufren una falla catastrófica por el desgaste en un 64% de los casos, a diferencia de otros productos que sufren un desgaste progresivo hasta quedar inhabilitados, razón por la cual anexamos información con el fin de mayor comprensión acerca de las fallas principales. Gripado por falta de juego en general, el espacio entre el pistón y el cilindro puede disminuir y hasta causar estragos si este conjunto tiene dimensiones erróneas. Si el cilindro ha sufrido deformaciones o si trabaja con sobrecargas térmicas inadmisibles. El pistón funciona además con temperaturas bastante más elevadas que las del cilindro. Esto difiere la dilatación térmica de ambas piezas. El pistón se dilata mucho más que el cilindro circundante. La dilatación térmica de las piezas de aluminio es 2 veces más elevada, equiparándola con la de función gris, factor que hay que tomar en consideración a la hora de construir. A medida que va reduciendo el juego entre el pistón y el cilindro, se produce primeramente una fricción mixta, pues el pistón dilatado estropea la película de aceite al rozar la pared del cilindro. Por este motivo, la fricción ha dejado huellas brillantes en la superficie portantes de la falda del pistón. A su vez, aumenta la temperatura de las piezas por la fricción mixta y del calor generado por ella. El pistón presiona entonces con mayor fuerza la pared del cilindro. La función de la película de aceite pierde su efecto lubricador por completo. El pistón se mueve en seco dentro del cilindro. El resultado de las primeras rayas con superficie lisa y de color oscuro. Entre otras, pero esta es la principal. El desarrollo de las tecnologías, en especial en las últimas 2 décadas, ha denotado un notable avance en recubrimientos contra el desgaste y la generación de nuevos materiales para este fin, ya sean compuestos de estructura convencional o de nanoestructuras. Los doctores David Tabor y Frank Philip Fowden en el año de 1950 publicó un libro, The Friction and Lubrication of Solids. Establece las bases para el estudio del desgaste mecánico y su forma de prevenirlo, además de interpretar los efectos que estos producen a la maquinaria y los niveles de producción. Para esto se basan en sus 40 años de experiencia en diversas industrias y diversos estudios que habían publicado anteriormente de características químicas en aleaciones cerámicas que desarrollaron en 1939 en la Universidad de Cambridge. Uno de sus ensayos tratan de las diversas formas de generar desgaste dependiendo de la forma de operación de la pieza y diversas comparativas entre distintos materiales para distintos parámetros. Pero por un problema, sus estudios fueron truncados por las limitaciones tecnológicas que había en ese tiempo, porque esto les impedía generar materiales compuestos de alta pureza, por lo cual solo pudieron proyectar aproximaciones idealizadas de los materiales. La maestra Carmen Navas Guzmán, de la Universidad de Granada, a través de su tesis Recubrimientos de níquel, cromo, boro y silicio, resistencia a la corrosión y al desgaste, realiza una investigación para hacer recubrimientos de finas películas compuestas de alta resistencia a la temperatura y al desgaste y una baja afinidad química. En febrero de 2008, la empresa Oerlikon Balcers hace el anuncio de su nuevo producto Balinite, el cual consiste en una delgada película de recubrimiento que es resistente tanto al desgaste y la corrosión. Ahora veremos el marco teórico. Gracias a que en los últimos años se han implementado métodos de proyección a alta presión donde las partículas son arrojadas a gran velocidad, creando una adecuada y correcta implementación del material en la matriz, aún no hay conocimiento muy profundo sobre lo que hace que las partículas se adhieran a la matriz, pero conocemos con seguridad la capacidad de deformación de las partículas proyectadas y que son de gran importancia para realizar un recubrimiento. Además, sabemos que cuando el pistón cambia de dirección debe vencer la fuerza de inercia. Por esto se busca mantener el peso del pistón lo más liviano posible. Además, los pistones son ajustados a manera que dejen una distancia pequeña. Esto contemplando la dilatación por calor y el espacio necesario para aplicar el recubrimiento. De esta forma sabemos que los materiales para crear el recubrimiento deben ser seleccionados por sus capacidades y propiedades. Nuestros resultados nos indican una dureza 11.4 en escala de Rockwell o 180 en Brinell de la aleación original, que es un poco mayor comparada con el acero al carbono o un cobalto.
y al aplicar nuestro recubrimiento obtenemos una dureza 30.5 Rockwell o 290 Brinell, que es semejante al titanio, y que este material es de gran resistencia al desgaste. Así nos muestra que nuestro recubrimiento aumentará la resistencia al desgaste a nivel del titanio y su vida útil al desgaste mecánico. A continuación, la tabla donde podemos observar los valores de los distintos materiales. En cuanto al grosor, tenemos medidas entre 1.45 y 1.6 milímetros. Esto nos indica que la capa no está correctamente distribuida, lo que generará un desbalance en el pistón. Además, esto incumple uno de nuestros objetivos, que era plantear un grosor no mayor a 0.5 milímetros, que este grosor es el permitido en la bomba para su funcionamiento. En la prueba de dilatación, el incremento que es producto por la temperatura es casi imperceptible con el vernier, por lo cual la dilatación no generará algún problema al trabajar, y al no dilatarse se sabrá con seguridad que las propiedades mecánicas no cambiarán. En el aislamiento térmico, la pieza de plástico no se ve afectada al alcanzar temperaturas cercanas a los 250 grados Celsius, y aunque no sabemos qué temperatura tiene la pieza internamente, aseguramos que debe ser mucho menor a la exterior. Además de que la pieza permaneció caliente alrededor de 15 minutos, esto nos indica que el recubrimiento es altamente aislante y protegerá la pieza al desgaste por cambio de temperatura. Por último, el índice de desgaste, que es medido a razón de milímetros sobre minuto en la cabeza del pistón con y sin recubrimiento. Como podemos observar en la imagen 13, las medidas que se obtuvieron, y en la imagen 14 una comparación entre estas, apreciando que el desgaste con el recubrimiento es menor y mientras pasa más el tiempo, la diferencia es mayor, indicando que protege en gran medida el desgaste mecánico. En conclusión, el recubrimiento logró superar 5 de 6 objetivos. Sin embargo, la cuestión de desarrollar un grosor menor a 0.5 es imposible, al menos con la tecnología empleada, aunque con un método más sofisticado y más controlado es posible obtener un recubrimiento que cumpla con todas las especificaciones.